Hola, en el video anterior hicimos toda esta implementación de código usando el cliente CodeGen o CodeGen. Sin embargo, es un código que nosotros como desarrolladores o personas con el conocimiento en lo que es la automatización en web entendemos de cierta manera, pero puede que una persona no familiarizada con este entorno no lo entienda. Entonces, sería genial poder traducir estos enunciados a un lenguaje más universal y por ende más humano. Y es justo ahí donde entra Gherkin. Entonces, ¿qué son Gherkin y Cucumber? Es habitual confundir ambas palabras para referirse a lo mismo, pero en realidad no es para tanto. Cucumber es la herramienta que permite ejecutar pruebas automatizadas. Pero entonces, ¿qué es Gherkin? Gherkin es el lenguaje en el que se escriben pruebas para Cucumber. Este lenguaje nos permite escribir pruebas en un formato entendible por humanos no técnicos. Por ejemplo, aquí tenemos dos fragmentos de código. El primero está escrito en Playwright puro, por así decirlo, mientras que el otro está escrito en un lenguaje Gherkin. Es fácil notar la diferencia entre cuán comprensible es un código respecto a otro. Ahora, es probable que se te ocurra pensar, ¿por qué debo usar Gherkin para escribir casos comprensibles cuando podría simplemente hacer que mi código puro en Playwright tenga un sentido más literal? Es decir, ponerle nombres correctos a los métodos, etc. Y desde un punto de vista práctico tienes razón, pero aparte de que es un estándar en la automatización actual, por más que renombremos nuestros métodos o etcétera, que dicho sea de paso es recomendable, no va a llegar a un nivel de simplicidad o comprensibilidad, si se quiere buscar la palabra, que tiene Gherkin, porque literalmente Gherkin está hecho para ese objetivo en específico. Ahora, usar Gherkin no es una excusa para que tu código sea un jeroglífico. Ten en cuenta que si bien puedes dejar los problemas en tu código para tu yo del futuro, en algún momento tú serás tu yo del futuro y no querrás lidiar con ese problema. Así que considera revisar textos sobre cómo codificar de forma más entendible para el resto del equipo. Hay mucho texto al respecto, pero yo te recomiendo que apliques lo que corresponde a los principios SOLID y con el espontáneo consejo de que diseñes tu código como si lo fuera a leer un niño de 10 años. Es decir, que sea lo más claro posible, ya que hay muchas líneas de pensamiento. Hay quienes consideran que los métodos deben describir lo que hacen y hay quienes consideran que deben describir el por qué lo hacen. Y es un tema más complejo que no vamos a tocar de momento. Hasta ahora he explicado que Gherkin es el lenguaje en el que se escriben pruebas para Cucumber. Entonces, ¿qué tiene que ver con BDD? Bueno, para no andar mucho en el tema, digamos que BDD o Behavior Driven Development o desarrollo guiado por el comportamiento es una metodología de desarrollo de software que se enfoca en colaborar entre todos los integrantes de un equipo para definir comportamientos del programa antes que pensar en su código neto. De esta manera, la comunicación es más fácil entre todos porque se genera un lenguaje común. Y como puedes darte cuenta, tiene mucha relación con Gherkin porque ambos persiguen el mismo fin. Ok, ahora voy a hablarles un poco sobre las etiquetas, las funcionalidades o propiedades que tiene Gherkin como lenguaje. Y antes de empezar, la recomendación más básica es que cuando escriban las pruebas siempre piensen en el tiempo infinitivo, no pruebas en tiempo pasado, futuro, no ponerte un escenario que diga el usuario se ha logueado o se va a loguear o se logueará. Siempre pensar en infinitivo, como el usuario inicia sesión, el usuario va a hacer algo y siempre mantener ese orden. Pero bueno, aparte de eso, hablando netamente de las etiquetas, de las propiedades en sí, tenemos el feature, que es como el conjunto de los casos que se van a probar, es como la característica, básicamente es en inglés. Feature es la característica que se va a probar en general
y luego tenemos los escenarios, que pueden imaginarlo como el caso de prueba específico que se va a probar. Aquí, por ejemplo, está el de usuario estándar que inicia sesión con éxito. Luego tenemos las etiquetas given, que vendría a ser el dado que, o sea, esa es la traducción en español, que es la parte donde se indican las precondiciones o lo que se va a hacer antes de que el usuario empiece con sus secciones manuales. Por ejemplo, aquí ponemos given, el usuario está en la página del login. Aún no empezó a hacer las secciones, sino está que prepara el ambiente para que recién empiece a performar sus clics y escrituras y todo eso. Luego tenemos la etiqueta o el paso when, que es justamente donde empieza el usuario a ejecutar las acciones. Y aquí lo clave es escribir estas acciones, una acción por línea. Y si de repente son más de una acción, como en este caso, podemos concatenarlas con la etiqueta AND, que también aplica en given o en then. Si tenemos varias precondiciones, podemos anidarlo de esta forma. Y finalmente tenemos la etiqueta then, que es el resultado final, lo que se espera de ese caso de prueba. Aquí en este caso es que luego de haberse logueado con el usuario la contraseña, dar clic en login, debería ver la página de inventario, que es la que sigue luego de la página de acceso. Bueno, aquí les comparto un resumen sobre los elementos más importantes o comunes de Gherkin para que les tomen un screenshot y puedan tenerlos ahí a la mano. Y sobre las recomendaciones en general, les diría que tengan mucho ojo en poner siempre las precondiciones en el given, luego las acciones en el when, que es cuando, y luego el resultado final en la parte del then, para siempre tener ese orden en todas sus pruebas y no tengan conflictos, porque suelen haber ciertos vicios donde gente coloca solamente una línea para el given y luego todo es when y es como que un desorden. Entonces siempre es bueno mantener cierto grado de compromiso con el código que estés haciendo, aunque no sea código y sea netamente un lenguaje. Ok, ahora tenemos nuestro archivo feature, que es la extensión que deben tener los archivos que se ejecutan con lenguaje Gherkin en Cucumber. .feature. Y aquí tenemos un feature con dos escenarios. El primero, que ya vimos, donde el usuario pone un login ya predefinido, un usuario listo, una contraseña lista, le dan login y puede ingresar a la página de inventario. Y luego tenemos otro escenario, que es el escenario outline, donde a diferencia del primero podemos ingresar valores para que en una misma prueba hagan la validación con diferentes escenarios. Es decir, en el primer escenario solo lo va a ejecutar una vez y en el segundo, como hemos agregado unos valores llamados examples o ejemplos, que en este caso son 3 filas de valores, este escenario outline se va a ejecutar 3 veces. Y la redacción y el sentido de esta prueba es la misma, solo que aquí para usar estos parámetros utilizamos estas comillas con los símbolos de menos y más para poder encapsular a las variables, que en este caso es usuario, que está en la cabecera de esta tabla, que está separada por estos caracteres, que ojo, no son la diagonal estándar, sino es un símbolo que está en la parte superior izquierda del teclado. Con el espaciado no hay mucho problema porque es más que nada para un orden estético, pero aquí podemos distinguir que para agregar un parámetro en nuestros escenarios outline podemos hacerlo de esta forma, con las comillas y los símbolos de menos y más. Al mismo modo, si queremos más escenarios podemos agregar más filas, y si tenemos la necesidad de implementar más columnas, pues agregamos acá, siempre con la condición de que aquí se cierre con este carácter y de la misma forma, perdón, aquí se abra con este carácter y aquí se cierre con este carácter. Y aquí vemos dos tipos de escenarios que ambos tienen la misma finalidad pero lo hacen de formas diferentes. Ok, para efecto de estas pruebas vamos a regresar al escenario anterior, que era más simple, para poder explicar mejor y que se entienda un poco más rápido el concepto. Entonces, tenemos el login
simple donde el usuario está en la página, ingresa sus credenciales y debería ingresar a la página de inventario. Y bueno, lamentablemente con solamente escribir el código en lenguaje Gherkin, el feature no genera automáticamente el código que hace la automatización. Es más, si le damos en Behave, puede que no nos ejecute nada. Bueno, aquí nos da un error. ¿Por qué? Porque no estamos ubicados en la carpeta del proyecto. Y esto me sirve para explicar, al menos en Python, cómo acceder a la ubicación. Aquí pulsamos CD, espacio, y ponemos control espacio, y aquí podemos ver las carpetas. En este caso quiero ingresar a esta carpeta, le doy enter y ahora sí me doy en Behave para que ejecute todos los features que encuentre dentro. Y aquí me dice que no encuentra steps, o sea pasos, en esta ubicación, y es justamente lo que tenemos que implementar, el código que va a ejecutar según los pasos que estamos definiendo en el feature. Bueno, entonces, ¿cómo lo instalo? La librería que vamos a instalar se llama Behave, la cual es una herramienta BDD para Python que permite ejecutar las pruebas escritas en Gherkin. Básicamente es el Cucumber diseñado para Python. Entonces, para instalar ejecutamos este comando pip install behave. Y ojo, ten en cuenta ejecutar estos comandos como administrador y lo demás que te mencioné en el video pasado. Luego, si olvidaste por OV instalar las librerías de los navegadores para Python, el comando es playwright install. Bueno, luego de haber instalado las librerías, lo que nos queda por hacer es crear una carpeta dentro de la ubicación de nuestro proyecto que se tiene que llamar literal steps en minúscula porque es la forma que tiene Python por defecto para unir el feature con el código que se va a implementar. Y luego de tener, esta carpeta creada, podemos crear los steps que vendrían a ser los archivos donde se va a implementar el código por cada feature, ya que hay que tener algo más en cuenta. Si nuestro feature se llama login, nuestro step relacionado al feature se tiene que llamar igual, pero con el guión bajo steps y .py para que no tenga ningún problema. Ok, ahora vamos a hacer la implementación de este feature dentro de la carpeta steps. En este caso, aquí ya he copiado un código para que eviten verme fallar al tipear y todo eso. Yo les recomiendo profundamente que ustedes mismos escriban el código, así se van familiarizando con los conceptos y con la digitación de los métodos, que es bastante útil. Pero bueno, regresando al código en sí o la implementación, empezamos con una importación de las librerías. Primero la librería Behave, que es como mencionamos el Cucumber de Python. Importamos los métodos o los módulos given, when, then, que son los que estamos usando en este caso. Luego importamos la librería playwright con un submódulo que hace referencia a pruebas síncronas, que en palabras simples es como que pruebas que se ejecutan una detrás de otra, y hay una diferencia entre pruebas síncronas y asíncronas que no vamos a cubrir ahora de momento, pero lo importante es que dentro de este módulo, de esta librería, estamos importando esa parte que es sync-playwright. Ahora, van a notar que tenemos los métodos con unas etiquetas arriba que coincidentemente son iguales que lo que dice el texto en el feature. Por ejemplo, aquí tenemos una etiqueta que dice @given y entre paréntesis el usuario está en la página de login. Y esto es exactamente igual que lo que figura en el feature. Given, el usuario está en la página de login. Y es bastante importante que el texto sea tal cual como lo colocamos acá y que ambos sean iguales, porque si no, no va a reconocer playwright y no va a hacer ese match con el feature y con el step, la definición de los pasos. Así que fíjense bastante en eso. Luego se declara un método que es como definido de forma clara, ¿no? Va a abrir la página de login y se pasa como un parámetro, un objeto que se llama context, que es propio de playwright, que lo que hace es
servir como puente entre los diferentes métodos. Entonces es un objeto que va a contener el resto de operaciones que se van a usar durante todo el ciclo de vida de la prueba, en este caso del escenario. Luego, tenemos que inicializar el servicio de Playwright con context.playwright igual a sync playwright.start. Si se dan cuenta, no es como que ejecutamos el método directamente, sino que le vamos agregando este objeto y a sus parámetros unos valores. Y esa es la configuración adecuada para poder hacer las pruebas en Playwright. Luego tenemos que abrir un navegador y para eso le agregamos otro valor a uno de los objetos dentro del context, que es browser, donde le asignamos en este caso Google Chrome con la instancia de Chromium, que es el navegador. Y aquí hay algo importante, que si bien también podemos elegir otros navegadores, lo que tenemos que tener siempre en consideración es que por defecto el método launch, que es el que lanza el navegador, lo lanza de forma invisible, por así decirlo. No lo podemos ver, pero sí se está ejecutando el proceso. Y para poder visualizar el navegador en ejecución, tenemos que agregarle como un parámetro headless igual false, para que no lo mande de manera oculta. Y luego, una vez que ya abrimos el navegador, tenemos que agregar una pestaña, y para eso seguimos agregando elementos al objeto page, al objeto context diré, en este caso page, y agregamos una nueva página, una nueva pestaña. Luego en ese objeto context.page le damos la dirección, que en este caso es la página de source demo, y en el siguiente método, que corresponde a lo que según el feature es ingresar las credenciales correctas. Nótese que, por ejemplo, en esta línea de acá del given, la cual given el usuario está en la página de login, lo que estamos implementando dentro de esta función que hace referencia a esa línea son todos los métodos o código que hace referencia a esa acción. Entonces lo que yo quiero en este pedacito de código es que el usuario esté en la página de login. Entonces siempre hay que tener en cuenta que nuestros métodos cumplan la función específica que estamos pretendiendo para ellos. Pero bueno, seguimos. El siguiente es cuando ingresa a las credenciales correctas, que se refiere a ingresar su usuario, su clave. Igual, usamos la etiqueta web con el mismo carácter que figura en el Gherkin, y en la función le seguimos pasando el mismo objeto, que va a ser algo común en los demás métodos, pero ahora tenemos que localizar elementos dentro de la página y ingresar datos en estos elementos. Entonces, para poder encontrar este elemento y agregarle parámetros, utilizamos unos elementos llamados localizadores, que lo vamos a profundizar más a fondo, pero cuando lo ejecute se van a dar cuenta que es una forma en la que el robot de Playwright encuentra la ubicación, y puede ser de distintas formas, que luego vamos a explicar cuáles son esas formas. De repente, para quien esté familiarizado con Selenium le va a ser muy sencillo, pero en caso que no, existen formas de encontrar elementos en una página web, ya sea por su ID, porque al final de cuentas una página web es un HTML con etiquetas ID, clases, y hay formas en las que podemos encontrar esos elementos, y en este caso usa la ID, que es que en la página tiene el valor de username, y luego como segundo parámetro le introduce el valor usuario estándar o standard user, y hace lo mismo para el siguiente campo, que es el de password, donde le pone el secret sauce. Luego hago clic en el elemento que también ubico por su ID, que se llama login button. Entonces, en este segundo método, que hace referencia a ingresar a las credenciales correctas, solamente me centro en esa acción específica, no voy a algo más, porque no necesito validar aún. En la parte donde yo necesito validar es en el siguiente enunciado, el siguiente paso, que es entonces debería ver la página de inventario. Una vez que llego a este método, acá sí tengo que validar que efectivamente me encuentro en la página de inventario. ¿Y cuál es una forma de validar? Hay varias, pero vamos a usar un método propio de Python que se llama assert.
que básicamente te permite hacer una comparación entre ya sea dos elementos o un enunciado, y si es verdadero, sigue con los siguientes métodos, y si es falso, salta un error y te muestra en qué falló. En este caso lo que estamos comparando es esta cadena que se llama inventario.html, está dentro de uno de los elementos que es la página que hemos estado manipulando en todo este tiempo, y obtenemos la URL. Si hacemos un recap mental, empezamos en esta página. Luego, al dar clic en la página de login y al tener un login exitoso, vamos a parar a la página igual, source demo, pero con el diagonal de inventario. Entonces aquí estamos validando si este texto inventario está incluido en la URL de la página actual, que es la de inventario, entonces es verdadero y por ende no hay ningún problema. Y luego, al pasar esa validación, lo que hacemos con este comando es agregarle un tiempo de espera, que vendría a ser algo así como una espera implícita en Selenium, pero en este caso lo definimos por unos 2000 milisegundos, que son 2 segundos, y finalmente cerramos el navegador. Y luego, lo más importante, cerramos el proceso de Playwright para liberar recursos. Así que finalmente vamos a ejecutar este escenario. Bueno, aquí tengo mucho texto, así que para borrar todo eso y limpiar el terminal presiono CLS y listo. Ahora, yo puedo ejecutar todas las pruebas, todos los features que yo tenga en mi carpeta principal, que en este caso es pruebas, o puedo ejecutar uno en específico, y para hacerlo simplemente escribo behalf espacio login.feature, el nombre del feature que voy a probar. Así que damos enter, cruzamos los dedos y se ve algo rápido. Vamos a modificar esto. Vamos a modificar esto agregándole un tiempo de espera acá, luego de ingresar la contraseña para poder ver. Uy, aquí me da un error por la indentación de Python, pero no hay problema. Volvemos a correr y aquí vemos que ingresa la página, ingresa el usuario, la clave, le da en login y en efecto se encuentra en la página de inventario. Aquí me sale un resultado, un resumen diré, con los resultados que ocurrió. Pasó un feature, ninguno falló, ninguno fue omitido. Un escenario pasó con éxito, ninguno falló, ninguno fue omitido, y 3 pasos pasaron con el mismo resultado. Por paso se refiere a estos de aquí. Y así hemos concluido una ejecución de Playwright con la implementación del código. Y bien, ahora ¿qué sigue? Hasta ahora hemos integrado Playwright con Python y Gherkin. Por lo visto funciona bien y hasta este punto podrían decir que pueden automatizar en esta herramienta, pero lo usual es que en los equipos de trabajo necesiten tener un orden para ir agregando más código y que no sea un lío mantenerlo. Por eso, en el siguiente video veremos cómo organizar el código con el patrón de diseño Page Object Model. Nos vemos allá.